Y hoy día les envié la presentación y la vamos a revisar. Si están viendo todos la presentación, a veces me sucede que solo yo estoy viendo la presentación. Si compartí bien, por favor, si me confirman por el chat o me dicen, por favor. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar sobre las técnicas que vamos a usar en el taller para la producción de hongos y bacterias de uso agrícola. Entonces, primero vamos a hablar cuáles son los pasos básicos para formular un bioinsumo desde el inicio hasta el final. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es la parte del aislamiento de microorganismos, ya sea a partir de muestras de suelo o directo del microorganismo objetivo, del organismo objetivo, o puede ser hasta de otros bioinsumos, que también hay muchas personas que realizan esta práctica de aislar a partir de otros bioinsumos algunas cepas y así las van trabajando. A partir de eso se elabora un banco de cepas. Un banco de cepas es la colección donde yo tengo esa cepa que yo aislé, la primera cepa, la cepa madre. De este banco de cepas yo tengo unas cepas madre, las cepas de reserva que se hacen a partir de la cepa madre y de ahí las cepas de trabajo. Generalmente eh, se realizan los primeros, hasta el octavo pase. El pase es cada siembra en caja Petri. Sí, entonces normalmente por norma se dice que hasta el octavo pase, pues uno se asegura que no hayan cambios genéticos en la cepa. Pero realmente en el bioinsumo, como tenemos una rotación muy alta de microorganismos que todo el tiempo estamos sembrando, reactivando, la mayoría de laboratorios realmente lo que hace es resembrar a partir de cajas Petri. Pero siempre es bueno que se mantenga un pequeño banco de cepas de reserva ahí, donde nosotros podamos extraer nuevamente la cepa con la que estamos trabajando, porque a veces se pueden contaminar esas cajas Petri o pierden la eficiencia los microorganismos por tantos pases que se realizan de caja en caja. Entonces, el banco de cepas es una buena idea. ¿Qué técnicas se pueden usar para preservar cepas? Pues la más común y la que más se utiliza es utilizando glicerina al 10%. Entonces, uno utiliza un caldo nutritivo, generalmente es BHI, que es una infusión cerebro-corazón, o también caldo nutritivo, que es mucho más fácil de conseguir. Se utiliza este caldo y al 10% con glicerina se ponen pequeños tubitos, así que son los Eppendorf, y se guarda en congelación. Ese puede ser un banco de cepas. Se aplica tanto para hongos como para bacterias. Para hongos también se suele usar otro método que es el de hacer en tubitos de ensayo de agar en forma inclinada. Se siembra ahí el hongo, se deja que crezca y luego se coloca agua estéril y se mantiene así la cepa en refrigeración. Pero el problema de esto es que a veces se contamina muy fácilmente porque uno tiene que destapar el tubo de ensayo, picar para volver a resembrar y todo esto, y se contamina fácilmente. Yo prefiero la técnica de la glicerina, me parece mucho más fácil porque una vez que uno activa una cepita, ya se desecha eso completamente. Otros métodos, hay más métodos, por ejemplo, hay unos que venden que son con perlitas, hay otros que la técnica de liofilización también es una de las mejores técnicas que hay, pero esa técnica de la liofilización a los microorganismos que son más sensibles hace que mueran más fácilmente, baja la viabilidad de la cepa, como por ejemplo Rhizobium, que es un microorganismo bastante sensible, o el Azospirillum. Pero realmente la mayoría de microorganismos que utilizamos en la agricultura son bastante resistentes. A partir de este banco de cepas, yo realizo los bioensayos, que son que las pruebas de antagonismo para ver si funciona contra los fitopatógenos que yo voy a probar, pruebas de eficacia, pruebas enzimáticas. Las pruebas de eficacia son contra los químicos que yo estoy usando en mi cultivo, pruebo qué tanto le afecta, en qué concentración le afecta a mi microorganismo. Hago pruebas enzimáticas si es que son microorganismos para hacer
procesos de compostaje o de degradación de materia orgánica, las pruebas de viabilidad para ver qué tanto la cepa tiene la capacidad de crecimiento y todas estas pruebas se realizan previo a que yo empiece a hacer los ensayos de producción. Después de eso, digo, ok, la cepa sí funciona, es una muy buena antagonista y empiezo a probar varios sustratos en medios artesanales, hago el recuento de células viables o hago extracción de biomasa y pruebo cuántas células me crecen a partir de esa biomasa. Estudio la estabilidad con este medio de cultivo, con este proceso que estoy llevando a cabo, qué tanto tiempo se mantiene estable el producto. Cada laboratorio, cada persona muchas veces tiene su propia técnica. Yo he escuchado muchas técnicas que utilizan melaza, que utilizan esto u otros medios de cultivo que tienen a la mano, utilizan avena, utilizan cebada. Entonces, utilizan diferentes métodos, las situaciones son diferentes. No en todos los lugares hay acceso al agua potable. Hay que tomar en cuenta que hay muchos lugares que toman el agua desde pozos o desde ríos. Entonces, cada situación es diferente. Entonces, una fórmula mágica de decir, este método hay que hacerlo así al 100% en este mundo de los bioinsumos es imposible. Entonces, uno puede conocer las técnicas básicas, pero a la final tiene que irlo aplicando y desarrollando al medio en el que uno se encuentra y haciendo que esa metodología y esa técnica que yo estoy usando cumplan los requisitos básicos para ese bioinsumo, que funcione, que tenga una buena pureza, que lo que yo estoy haciendo sé que está bien, adaptando otros métodos y otras técnicas. Y de ahí sí pasamos a la fase de producción, cuando yo estoy segura de que ya este medio de cultivo sí me funciona para poner a producir este hongo o esta bacteria, ya me meto de lleno a la producción y empezamos a escalar poco a poco. Entonces, ahorita en este taller vamos a trabajar principalmente con hongos, que son estas estructuras filamentosas, que son estos hongos que se conocen como micromicetos, que se reproducen a partir de esporas. Entonces, con estos hongos son con los que vamos a trabajar. Y en el caso de la bacteria, en este caso es una caja Petri con un Bacillus, vamos a trabajar con el género Bacillus, que es una de las bacterias más fáciles de manejar y que más rápido se pueden reproducir, porque hay bacterias que son un poquito más lentas, como los lactobacillus o, o por ejemplo, actinomicetos. También se reproducen de forma bastante lenta. Azospirillum rhizobium también son bastante lentos en su proceso de reproducción, pero en cambio el Bacillus es un género que se reproduce rápidamente porque su tasa de crecimiento es más rápida que la de la mayoría de microorganismos. Entonces, vamos a trabajar en el taller con Bacillus y con micromicetos, que ahí ustedes van a poder decidir si quieren trabajar tal vez con Beauveria, con Tricoderma. Vamos a tener varias opciones, entonces ustedes van a decidir con qué cepa es la que ustedes desearían trabajar más. En ese caso, en el caso de los hongos, casi todas tienen su tasa de crecimiento al mismo ritmo, que más o menos son de 1 a 2 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, del nivel de humedad, de la oxigenación que tiene. Entonces, para el proceso de producción existen estas tres formas de producción, que sería una forma líquida aerobia o líquida anaerobia, o la forma de sustrato aerobio. Entonces, cuando yo produzco y por qué produzco de forma aerobia, lo utilizo principalmente cuando yo quiero obtener masa celular, cuando yo quiero obtener el microorganismo. Entonces, cuando yo necesito el microorganismo, necesito tener más bacterias, más hongos, yo puedo utilizar esta forma, que es la líquida aerobia, que se utiliza principalmente para bacterias y mohos filamentosos. Entonces, en el taller vamos a trabajar este método, que es el líquido aerobio, ¿sí? Eh, el líquido anaerobio no se lo utiliza para obtener biomasa,
porque la forma anaerobia, que es la forma, por ejemplo, en cómo se hace el biol, que es este proceso en que retiramos toda fuente de oxígeno y solamente se queda la materia orgánica con los microorganismos llevando a cabo todo este metabolismo, lo que sucede es que a la final no se obtiene microorganismos, sino lo que se obtiene es un cambio en la materia orgánica. Y aquí yo les puse el ejemplo de la cerveza, porque, por ejemplo, tenemos nosotros la levadura, que si yo la coloco en forma aerobia, yo no voy a obtener cerveza. Así yo ponga la misma fuente de carbono, yo no voy a tener la transformación de la cerveza, yo no voy a tener esa fermentación alcohólica, sino que lo que vamos a obtener al final son un montón de levaduras. Pero si yo a ese mismo proceso lo coloco de forma anaerobia, lo que yo voy a obtener es la fermentación alcohólica y lo que tengo al final de ese proceso es la cerveza. Entonces, lo mismo, este mismo concepto tienen que aplicarlo a la parte de producción de microorganismos. Esto siempre lo recalco porque hay muchas veces que hay recetas y fórmulas en el internet o personas que no entienden muy bien cómo funciona esta parte de los microorganismos, que recomiendan para producir microorganismos, poner el microorganismo en un tanque sellado y que se haga el proceso en forma anaerobia. Eso solamente lo hacemos si es que el objetivo de mi proceso es obtener una materia orgánica transformada. Pero si lo que yo quiero es obtener un Bacillus thuringiensis, un Bacillus subtilis, no puede hacer esa operación de llevar una forma de producción anaerobia, porque el objetivo de ese metabolismo es activar este tipo de metabolismos que son en fase sin oxígeno. Y la única forma en que yo consigo esta masa microbiana es a través de la oxigenación cuando se presenta la respiración celular. Entonces, muy importante que tomen en cuenta esto. Entonces, por eso, procesos anaerobios no llevamos a cabo para producir bioinsumos a partir de hongos y bacterias. Eso sirve si es que yo voy a hacer bioles, si es que yo voy a hacer otro método de que sea de abono líquido, sí, muy bien. Pero en el caso de producción de microorganismos no se utiliza anaerobiosis, solamente aerobiosis. La única bacteria que tiene la capacidad de llevar la misma ruta metabólica en forma aerobia o anaerobia es el lactobacillus. Si ustedes colocan un lactobacillus con leche entera y le quitan el oxígeno, al final del proceso van a tener yogur. Si ustedes le dejan con aireación, igual al final del proceso van a tener yogur. Es la única bacteria que tiene la capacidad de que esté en aerobiosis o en anaerobiosis, lleva la misma ruta metabólica. Los demás microorganismos no tienen esa capacidad, solamente el lactobacillus. ¿Qué yo produzco de forma aerobia? Bacterias y puedo producir también mohos filamentosos. En forma anaerobia principalmente pueden estar en esa forma bacterias que tienen esta capacidad anaerobia, porque hay otras bacterias que son aerobias estrictas y no, y si están en forma anaerobia se van a morir, no van a funcionar ahí, y, y levaduras. Entonces, realmente la parte anaerobia queda descartada y mohos filamentosos yo reproduzco en esta forma de sólido. No reproduzco bacterias, pero la verdad es que en esta forma del sustrato sí se puede llegar a contaminar con bacterias, pero realmente no es lo ideal producir bacterias en la forma del sustrato. Ahí principalmente lo utilizamos para lo que es hongos. Entonces, yo utilizo mohos filamentosos en su caso de sustrato y bacterias y mohos filamentosos en líquido aerobio. El hongo es muy demandante de oxígeno. El hongo filamentoso no puede reproducirse si no hay presencia de oxígeno y humedad. Son dos cosas muy básicas para que se reproduzcan los hongos. Muchas veces hay casos de que inoculan tricoderma y, por ejemplo, hay varias fórmulas que utilizan el arrocillo y, por ejemplo, el grano no está bien hidratado y todavía sigue duro. El hongo a veces no se reproduce tan bien como cuando está un poquito más hidratado en el caso del sustrato. Entonces, y a veces le sellan muy bien a donde está el hongo y si no tiene esa oxigenación, igual tampoco no crece. Entonces, a veces uno puede cometer bastante estos errores.
En el caso de la primera forma, que es el líquido aerobio, tengo tres formas, que es la batch, la feed batch o la forma continua. La batch es básicamente que yo coloco todos los nutrientes, mi microorganismo, y empiezo el proceso de reproducción que va a tener un inicio y un final. Y cuando finalice ese proceso, yo utilizo ese bioinsumo. El feedback es básicamente que yo coloco los nutrientes, el microorganismo, utilizo una parte de ello y como tengo ese como inóculo inicial ahí todavía, yo saco, cuando ya finalizó el proceso, dejo ahí una porción y luego vuelvo a colocar más alimento y dejo que se vuelva a producir. Hay algunas empresas que tienen grandes cantidades de microorganismos que producen grandes cantidades, 1.000 litros, cantidades así. A veces utilizan este método y el otro que es de la continua, pero el problema es que tienden a contaminarse mucho los bioinsumos, porque ese proceso de destapar, colocar, destapar y colocar hace que se contaminen fácilmente los bioreactores. La otra es la forma continua, que es yo coloco el inóculo, coloco los nutrientes y voy sacando y al mismo tiempo voy colocando más nutrientes. Funciona así y ese es el que más riesgo tiene de contaminarse y que al final de un periodo de tiempo pues ya no tenga la misma cantidad que lo que yo esperaba, lo que puse al inicio. Entonces, con estas y realmente de estas tres, la que vamos a hacer es la batch, que es la cerrada, que vamos a colocar los nutrientes, los alimentos y vamos a dejar fermentando. Y bueno, no fermentando no sería el término. Vamos a dejar que haga este proceso de reproducción el microorganismo y de ahí se utiliza. Entonces, en la parte de abajo, en la esquina, tienen el ejemplo tanto de bacterias como de hongos. Está el ejemplo de un tricoderma. Entonces ustedes pueden ver que se forma la masa celular. Yo esa masa celular puedo filtrarla. Lo que ustedes ven en la parte de aquí arriba del papel filtro es lo que queda de esa filtración, es la masa celular. Esa masa celular cada una son células viables, pero no se pueden contar al microscopio como suele suceder en el caso de las esporas. Esa se tiene que hacer un recuento utilizando diluciones seriadas y cajas Petri y todo esto, pero yo podría poner a secar esa masa celular y utilizarla también. Y lo que se extrae filtrando esto son metabolitos, algo que no sucede en el caso de que yo utilice el caso del sustrato. En el sustrato yo no puedo obtener metabolitos, sino que es la forma en su estado como de reproducción, en la espora, que es su forma de reproducción es la espora. Pero en el caso de que yo utilice el líquido aerobio, yo puedo tener esta, estas sustancias, por ejemplo, en el caso del tricoderma, estas sustancias del metabolismo secundario que se activa solamente cuando tenemos este proceso de producción. Perdón, hay una consulta, me parece, ¿verdad? No sé si me mandaron al chat, ¿verdad? No se ven las diapositivas, ¿por qué no me dijeron? A ver, no se está presentando. A ver, denme un minuto. ¿Por qué no me dijeron antes? A ver, voy a volver a presentar, ¿ya? Ahí me avisan, por favor, si es que se ve. Sí, ya, perfecto. Ya. Cualquier cosa, por favor, me avisan o me interrumpen y me dicen, sí. Pero lo importante es que puedan ver todo y tener súper claro estos procesos. Justo les estaba hablando de esta parte de aquí abajo donde está el tricoderma en su fermentador líquido. Entonces, al filtrar, yo obtengo todos estos metabolitos que son los que hacen la parte química del control biológico. Entonces, si yo tal vez quisiera tener una acción más rápida en mi cultivo,
Yo puedo hacer este proceso de producción de metabolitos, aplicar las moléculas bioquímicamente activas del tricoderma y después aplicar también la parte de las esporas y probablemente tendría un mayor control en la parte de los fitopatógenos. De esto no hay muchos estudios aún, es algo que aún se está trabajando. Entonces, ahorita poderles decir, ¿saben qué? Esta es la fórmula mágica que sirve con todas las cepas y van a extraer exactamente estos metabolitos. No, no es así, porque, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de este estudio. Se hizo un estudio aquí mismo en el Ecuador de la Universidad de San Francisco, donde se estudiaron muchas cepas aisladas desde el Carchi hasta el Macará. Y, y se extrajeron los metabolitos y lo único que se descubrió es que básicamente las cepas, a pesar de ser Trichoderma hertzianum, el Trichoderma hertzianum 1 o el Trichoderma hertzianum 2, dieron diferentes resultados para la parte del metabolismo. No fue lo mismo. Entonces, es algo que todavía se está estudiando, pero nadie quita de que uno pueda trabajar así, ir haciendo los ensayos en campo o en in vitro y aplicarlo a su cultivo y a sus procesos. El otro que está aquí abajo, que es el de la esquinita, que es el que está más transparetoso, ese es el caso de las bacterias. Se suele ver así. Entonces, aquí yo les puse el esquema. Nosotros vamos a tener el ingreso de aire y la salida de aire. Si quisiera, yo podría añadirle otro acceso más que me permita tomar muestras para poder hacer recuentos o controles de calidad del proceso que estoy llevando a cabo. Se podría hacer también. Pero generalmente funciona así, el ingreso y la salida de aire. Estos suelen tener filtros, se puede usar algodón, se puede utilizar filtros de jeringa, que muchas veces utilizan estos filtros de jeringa porque tienen unas micras específicas, pero el algodón y hay otros filtros que también funcionan bastante bien y se puede utilizar en los tubitos. Entonces, vamos a trabajar con estos dos bioreactores. Entonces, cuando estemos el fin de semana, vamos a hacer un medio de cultivo para hongos usando un bioreactor y un medio de cultivo para bacterias usando el otro bioreactor. Entonces, para hongos vamos a usar caldo papa. Vamos a hacer con las papas, vamos a preparar un caldo y le vamos a añadir dextrosa y vamos a hacer este proceso. El hongo en bioreactor crece más rápido que en sustrato. Entonces, por ejemplo, vamos a sembrar el día sábado y para el domingo ya vamos a poder ver infladas las esporas y vamos a ver cómo empiezan a germinar. En el caso de las bacterias, vamos a usar un caldo a base de levaduras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Podemos a producir la levadura y luego la esterilizamos y utilizamos este extracto de levadura para formular nuestro medio de cultivo. Recuerden que si la levadura está viva, la levadura nos come a nuestras bacterias y no vamos a poderla utilizar y va a ser competencia con las bacterias. Entonces, nosotros tenemos que esterilizarla para poderla utilizar en el medio de cultivo y que sirva como fuente de nutrientes para las bacterias. Entonces, se puede usar levadura así, siempre y cuando sea esterilizada, no en forma activa, porque a veces hay formulaciones que dicen, pueden usar levadura, pongan levadura y leche. El problema es que si ponen levadura, leche y todo esto, pues se les va a contaminar todo y va a crecer principalmente levaduras. La idea no es eso, sino que nos crezca el Bacillus subtilis o el Bacillus thuringiensis que nosotros vamos a trabajar. Entonces, está la levadura activa, no nos sirve, tiene que estar esterilizada. Y en el caso del aerobio sólido, vamos a usar arrocillo como sustrato. Entonces vamos a hacer estos procesos, vamos a preparar los medios de cultivo desde cero, no vamos a usar medios comerciales y vamos a utilizar el sustrato de arroz para producir nuestros hongos y vamos a usar nuestro propio inóculo y todo esto. Entonces todo esto vamos a trabajar y tienen que tener claro que yo vamos a hacer líquido aerobio para bacterias, líquido aerobio para hongos y aerobio sólido para hongos. Vamos a hacer los tres. Entonces, súper claros en esto el fin de semana para que no se confundan, porque sí pasa bastante que como se están haciendo varios medios de cultivo al mismo tiempo, se suele confundir y uno dice, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué era esto? Les voy a dar un manual con las fórmulas, pero
En el momento del proceso es difícil estar con el manual, estar preparando los medios de cultivo y todo, y estar armando los bioreactores. Entonces, por eso les digo, si quieren también pueden traer envases que, porque los bioreactores no les puedo dar, pero sí se van a poder llevar sus sustratos, todo lo que ustedes quieran, sus cepas, como son cajas Petri de plástico que van a sembrar, sí se las pueden llevar. Pero los bioreactores sí no les puedo dar para que se lleven porque esos sí son un poquito caros. Entonces, de eso sí no les puedo dar. Si ustedes quieren, pueden traer un envase de esterilizado, no esterilizado, que sea estéril. Puede ser un frasco de orina o alguna cosa así. Y se pueden llevar el contenido del bioreactor líquido el día domingo, no hay ningún problema, se lo pueden llevar también. Entonces, pero pueden traer, como les digo, un envase que sea, o pueden traer una botella y la esterilizamos en el laboratorio también y de una vez la esterilizamos ahí y se la llevan también. Entonces, estos son los procesos de producción que vamos a llevar a cabo. El, a ver, les quiero hablar en qué caso se utiliza cada uno y por qué se utilizaría cada uno, porque esa es otra confusión bastante grande que uno dice, ¿por qué utilizaría la una, no utilizo la otra? ¿Qué sería mejor si yo hago esto o no hago esto? Entonces, les voy a hablar ahorita sobre eso para que tengan muy, muy claro por qué utilizar cada método y cuándo utilizarlo y en qué circunstancias es mejor utilizar la una o la otra técnica, qué les resulta mejor a ustedes. Tienen que decidirlo después justamente de escuchar esta parte. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Básicamente nos dice que lo que yo obtenga al final, el bioinsumo debe tener una cantidad mayor o igual a 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia o de propágulos por cada mililitro o gramo. La viabilidad tiene que ser mayor o igual al 90% y la pureza igual, mayor o igual al 90%. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un producto líquido como el que está en la imagen, y yo tengo un 5% de contaminación y vamos a asumir que el 95% está puro. Yo tengo ese 5% que en este caso está aquí una foto de un tricoderma. Yo tengo ese 5% que es probable que esté contaminado con alguna bacteria. ¿Qué pasa si hay contaminación por bacterias? Las bacterias van a seguir con su proceso, van a seguir con su metabolismo, van a seguir con su actividad biológica, porque no es que la paramos, porque ese momento que nosotros hicimos el recuento, sí, salió 1 por 10 a la 8 de hongos y un 95% de pureza, pero probablemente en 24 horas ya no sea lo mismo, en 48 horas peor. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, es la misma botella. La primera foto es, es, es cuando apenas se hizo el bioinsumo y la segunda foto son 4 días después. ¿Qué pasó? Ustedes pueden ver que hay un cambio. El líquido ya no está de color verde, sino que está de color café. ¿Qué pasó? Que hubo contaminación bacteriana. Al haber contaminación bacteriana, se quedó otra vez en la página. A ver, denme un minuto. No sé qué está pasando. No sé si ya pueden ver la presentación otra vez. Eh, eh, si quieres, Alaí, sí, no hay problema, puedes darme presentando. No sé qué pasa, que no se me está presentando bien y se está quedando. A ver, no sé, no veo nada. No sé si ustedes pueden ver. No me aparece nada. A ver, yo dejo de A ver, yo dejo. Cierto, yo estoy compartiendo todavía. A ver, denme un minuto. Ya, ya dejé de compartir. A ver, yo no veo. Tú sí ves, Grace, yo no veo.
A mí no me aparece. Ya parece que ya me va a aparecer. Ya me aparece. Sí, ya, justo en esa diapositiva. Perfecto. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver está el tricoderma, está recién preparado y en el lado derecho pasaron como 4 días después de que se hizo esa primera preparación. Hubo la contaminación bacteriana y entonces se empezó a tornar de este color café. Ese es el problema con la parte de si se hace hongos en forma líquida, que si yo tengo hongos de forma líquida, puedo tener este problema mucho más fácilmente. Entonces, ustedes van a ver, muchas veces llegan bioinsumos que uno compra de forma comercial, que al poco tiempo, si está verde, pero en el caso de tricoderma, pues al poco tiempo ya se vuelve de color café. Es justamente porque las bacterias siguen, continúan con su proceso de producción y terminan degradando al hongo. Entonces sucede este tipo de problema. Entonces, en forma líquida, los hongos no están estables. Peor cuando nosotros hacemos a partir de sustratos. Si hacemos a partir de sustrato, vamos a suponer que preparamos hongos a partir de sustrato, que una vez que sale ese sustrato, lo metemos a secar, luego lavamos el sustrato y extraemos las esporas, eso, eso es un 100% de que yo voy a tener una gran contaminación por levaduras o por bacterias, porque esas manipulaciones hacen que el producto se contamine. Si yo ya voy a hacer la producción en sustrato, a veces es mucho mejor que yo lo deje en ese estado del sustrato y que no lo pase a líquido. Ahora, si es que el consumo es interno, es dentro de mi misma finca y yo hago la producción de sustrato, luego yo le paso a líquido y lo voy a usar ese rato, pues sí, ahí sí me va a funcionar, pero no como para almacenarlo y tenerlo ahí en un stock y yo usarlo después de una semana, porque lo más probable es que eso ya se vuelva de color café, las células ya no están activas. Peor si es que es secado y molido. Y ya vamos a ver ahorita. Por favor, ¿puedes seguir a la siguiente diapositiva? Ya, en esa. Entonces, vamos a hablar del sustrato secado sin moler. Si yo tengo sustrato secado y sin moler, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo muelo, las células se dañan. Muchas veces cuando si ustedes cogen ese sustrato secado y molido, lo ven al microscopio, van a ver que esas células están bastante dañadas y toma su tiempo en crecer. Muchas veces esos productos cuando se siembran ni siquiera crecen bien en caja Petri. Es porque el microorganismo le cuesta mucho reactivarse a partir de este proceso del molido. Pero yo sé que hay muchas veces en finca que a los clientes no les gusta ver un producto que no esté molido, que no esté finito, porque ellos mandarles el producto en el sustrato y así hace que ellos tengan más trabajo en finca. Entonces ellos ya quieren listo como para disolver y aplicar. Entonces, en este caso, si me preguntan, es mejor que vaya sin moler, pero ya muchas veces no es posible, pues ya toca molerle. Cuando sucede eso, yo recomiendo que se deje al microorganismo en solución salina estéril por al menos una horita para que las células se vuelvan a activar y vuelvan a estar vivas, porque si no, si uno aplica eso directamente, el producto le cuesta mucho más trabajo poder adaptarse y estar y instalarse donde nosotros queremos que se instale. Entonces, en este caso de secado y sin moler, pues vamos a suponer que en este proceso, pues yo consigo 1 por 10 a la 8 de concentración. Lo bueno es que se va a mantener en el tiempo, el producto es estable, esta presentación me sirve muy bien. Si es que yo voy a mantener un stock ahí en una percha y cuando yo me pidan tricoderma, pues yo agarro, cojo eso, lo lavo y lo utilizo, pues en ese caso sí me funciona muy bien esta presentación del sustrato sin moler. La viabilidad también se mantiene si es que no está molido, si solamente está secado a 50 grados, no más de eso porque también daña las estructuras. Y la pureza, bueno, no va a estar tan puro porque ustedes ven toda esta manipulación de poner a secar, luego empaquetar y todo esto, sí va a haber contaminación, no es que va a estar 100% puro, pero esa contaminación no afecta al producto porque se va a mantener estable y viable, siempre y cuando esté sin moler. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué pasa si está secado y molido? Lo que yo tenía inicialmente de, vamos a suponer, de 1 por 10 a la 8, en el momento en que yo muelo, eso se baja, por lo menos a 1 por 10 a la 5. Yo no he visto un producto hasta ahora que esté secado y molido que tenga una concentración más alta de 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a las 6 unidades formadoras. La viabilidad baja, obviamente, porque
yo tengo una concentración acá y después baja la concentración, pues hay una disminución en la viabilidad. Y obviamente el proceso de molido lleva mucha más contaminación. Si ustedes siembran un producto que está molido, les va a crecer bacterias, levaduras y de todo un poco antes que el mismo hongo que supuestamente estaba en ese producto. Y ahí es cuando vienen los problemas porque dicen, yo sembré sus productos y me crecieron solo bacterias o solo levaduras. Pues sí, es que el problema es que el mercado te exige un producto secado y molido cuando está en sólido y ahí es cuando tenemos estos problemas. ¿Cuándo no sucede esto? Porque sí hay productos que no son hechos en sustrato. Ahí se utiliza un equipo que se llama spray dryer. Este spray dryer es un equipo que permite hacer un producto líquido a sólido a través de un proceso de aire caliente. Es el mismo proceso que se utiliza para hacer la leche en polvo. Entonces, el problema del equipo es que es sumamente caro. Entonces, hay muy pocas empresas que realmente tienen la capacidad de obtener este equipo. ¿Por qué? Porque yo hago, vamos a suponer, la producción en forma de caja Petri o en forma líquida y luego paso por el spray dryer. Sí baja un poco la viabilidad porque el aire caliente disminuye la viabilidad del microorganismo, pero la cosa es que a la final yo tengo un producto completamente en polvo soluble que, que es 100% soluble y, y que va a estar completamente puro. Entonces, yo creo que a la final, a la larga, es algo, un equipo que tal vez vale la pena, pero es extremadamente caro. Es un equipo que tal vez cueste tal vez unos $70,000. Entonces es sumamente caro y no sé si es que a la final pague el mercado de los bioinsumos, pues ustedes saben que muchas veces se pide más bioinsumos por precios más bajos. Entonces es un poquito complicado poder eh, sopesar entre la parte del precio, lo que cuesta hacer un bioinsumo y lo que el mercado exige. Entonces uno tiene que tener mucho criterio para decidir qué método van a utilizar. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con el bioreactor? Que yo tengo una buena concentración y se forman estas estructuras que son las clamidosporas. Lamentablemente, generalmente las otras, las formas de esporas, uno puede hacer el recuento en el microscopio y uno ve a través de esta cámara de Newbauer que dice uno tiene tantas esporas, hay más o menos tanta concentración porque es una fórmula matemática. Pero en el caso de bioreactor es diferente. Es diferente porque ya no hay esporas, sino hay estas clamidosporas más las esporas. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver el fin de semana justamente las clamidosporas, vamos a ver estas estructuras. ¿Qué pasa con esto? Es que se empiezan a formar esas estructuras que ustedes ven en la parte de abajo. El producto no es tan estable. Entonces, en la cuestión de días, ustedes probablemente tengan una disminución en la concentración. Entonces, este producto es para usarlo ese momento. Si ustedes están en una finca, pues probablemente les convenga hacer esta producción de bioreactor para aplicarlo en ese momento. Y, pero si es para mandarlo a la parte de una percha o algo así, yo no les recomiendo este proceso de mohos filamentosos en bioreactor porque no van a tener estabilidad en el producto. Es muy fácil que se contamine con bacterias el bioreactor. Muy fácil, nos va a pasar porque es de los bioreactores que hemos hecho así en los talleres, tal vez uno o dos se mantienen sin contaminación y los demás tienden a contaminarse y se dañan más rápido. Entonces, lo más que nos ha durado un bioreactor ha sido aproximadamente unas 3 semanas a un mes. Una forma de disminuir este metabolismo, por ejemplo, si yo hago un bioreactor o hago el producto líquido a partir del sustrato, es que yo guardo en refrigeración. Si yo mantengo el producto entre 4 y 8 grados centígrados, baja el metabolismo de las bacterias y de los hongos y también se mantiene en el tiempo hasta un mes aproximadamente. Pero si yo lo mantengo a temperatura ambiente, el problema que va a haber es que se daña muy rápidamente. Entonces, el bioreactor
Es una muy buena idea si yo voy a utilizar el producto inmediatamente. Igualmente, los metabolitos, aún no se conoce qué tan estables son los metabolitos en el tiempo. Se sabe que pueden degradarse en el tiempo y puede ser que a la final no haya tantos metabolitos como yo quisiera al inicio, como están en el inicio. Entonces, por esa razón, si nosotros utilizamos el proceso del bioreactor, es muy eficaz, es mucho más eficiente, pero la idea es utilizarlo inmediatamente y no guardar el producto por largos periodos de tiempo. La viabilidad, obviamente, si baja la concentración, la viabilidad va a disminuir y la pureza también disminuye con el tiempo. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, vamos a suponer que yo logré que no se me contamine el bioreactor, que tiene 0% de contaminación, no hay nada de bacterias, ni una bacteria. Si no hay bacterias en ese bioreactor, va a disminuir a la final la concentración y la viabilidad, o sea, mientras lo que esté ahí va a seguir creciendo, ¿sí? Y mantengo la pureza, pero igual, aún así el producto sigue siendo muy inestable. Como les digo, bioreactor, yo solo les recomiendo si es que van a aplicar el producto inmediatamente. Si es que hacen la extracción del metabolito, es diferente, porque si hacen la extracción del metabolito y le sacan a la biomasa, como les mostré en las primeras diapositivas, que uno hace la extracción de la biomasa y aparte los metabolitos y es otra cosa, porque en esa filtración, dependiendo de si yo utilizo un papel filtro que tiene un poro muy, muy pequeño, pueden quedarse también las bacterias. Entonces no me va a dañar esos metabolitos tan fácilmente. Entonces al metabolito sí le puedo guardar en refrigeración por largos periodos de tiempo. Aún no podría decirles cuánto es ese periodo de tiempo, porque les digo, no hay tantos estudios todavía relacionados. Tocaré ir haciendo pruebas. Yo he hecho algunas pruebas y solo los metabolitos funcionan muy bien para controlar fusarium y botrytis, que es lo que principalmente he trabajado. Entonces, se hace la mezcla del metabolito en el agar y se va probando en diferentes concentraciones. Pero como ya les dije, inclusive entre los mismos tricodermas producen diferentes metabolitos. Entonces, ese estudio toca hacer por la cepa que yo esté trabajando. Entonces, yo tengo mi cepa, mi tricoderma, el que sea que yo esté trabajando, hago esta extracción de metabolitos y toca hacer este ensayo con el metabolito cada cierto tiempo. Yo lo mantengo en refrigeración y voy haciendo las pruebas con el fitopatógeno y veo cuánto tiempo me dura esos metabolitos sin dañarse. Entonces, eso sí lo puedo mantener y puedo guardar mis metabolitos en refrigeración y seguirlos usando cada cierto tiempo junto con las esporas. Como les digo, todo esto está en pañales. Ya depende de ustedes que con las técnicas y con lo que trabajemos, ustedes puedan seguirlo aplicando y desarrollando sus propias metodologías. Y sería muy interesante poder seguir recabando más información al futuro de todo esto. Pasemos a la siguiente. Aquí hay varios ejemplos de los hongos. Este es tricoderma en las tres formas. Entonces, la primera foto que ven aquí es justo del último taller que dimos. Ese es un bioreactor que hicieron las personas que vinieron al taller. Se hizo con caldo papa, es hecho a partir de la papa chola con dextrosa y ustedes pueden ver que justamente hubo la producción de biomasa que después de varios días empieza a desarrollar esas estructuras en la parte de arriba que es como la colonia, todo esto verde, las esporas verdes, porque sí, al final del proceso, al inicio es solamente blanco, pero después, al final del proceso, empieza a producirse también las esporas en la parte superficial. Entonces pueden ver toda esa parte de arriba que están las esporas. Entonces, de esto, o yo lo utilizo directamente así, o puedo filtrarlo, extraer los metabolitos y poner a secar solamente la biomasa con las esporas y con todas las estructuras que yo tengo. El que está en el medio, en cambio, es hecho con caldo papa dextrosa comercial. Es el que me vende Apracon o me vende quien sea, pero ¿cuál es el problema con este medio de cultivo? Es que es extremadamente caro. No, realmente no representa la producción utilizar este medio de cultivo. Es mucho más caro que la agar papa dextrosa, pero ¿qué es lo bueno? Es que yo tengo clamidosporas. Entonces ustedes pueden ver esa parte de abajo, es un montón de biomasa. Yo obtengo más biomasa con este medio de cultivo que el hecho a partir de las papas. Tengo mucha más biomasa y tengo muchas más clamidosporas. Y es muy interesante trabajar con este medio, pero el problema es que es muy caro, no representa
el precio que tiene, eso es extremadamente caro. Y el que está, el último, el de la derecha, es la misma botellita, pero es en la fase inicial. Entonces, cuando empieza a reproducirse toda la biomasa, suele verse así, solamente se ve esta parte blanca y se ve todo así. Cuando uno le deja en reposo, se divide justamente como en estas dos fases. Se divide en la parte de abajo lo que es el metabolito, luego en la parte de arriba la biomasa y luego la parte de las esporas. Pero al inicio tiende a verse así, es todo de color blanco. De esta forma, entonces ahí están mezclados los metabolitos con las estructuras de los hongos. Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente. Muchas gracias por los, ¿qué son los cartelitos que están ahí? Estos son ejemplos de qué pasa si yo hago de tal forma. Entonces, el primer ejemplo es solamente hecho a partir de cajas Petri. Es un producto que hicimos directo a partir de cajas Petri. Tuvimos un problema de contaminación y decidimos formular solamente con cajas Petri. Obviamente con cajas Petri es más caro, pero el producto es mucho más estable. Esa foto que ustedes ven, ese producto no tiene nada, o sea, no tiene ni 1% de contaminación y está a temperatura ambiente. Y ese producto duró así, ya va más de un mes, porque todavía lo tengo conmigo. Y lleva más de un mes y sigue manteniéndose verde, no se ha dañado, porque muchas veces yo he escuchado personas que dicen, no, es que se vuelve café porque las esporas se oxidan. Eso no es verdad. Se vuelve café porque se dañan las esporas, porque hay presencia bacteriana, no es porque se oxida. Entonces, ahí ustedes pueden ver, ese es el producto cuando uno prepara directo de las cajas Petri. Si uno puede tomar 6 cajas Petri, 7 cajas Petri, queda así el producto. Tiene una buena concentración, no tiene contaminación y a temperatura ambiente se va a mantener bastante bien. Ah, eso sí, está hecho con solución salina, no es con agua normal. No utilicen agua destilada estéril, nada de eso, porque el agua destilada hace que las células se dañen. Tiene que ser solución salina al 0,85%, estéril, que es los sueros que venden o para veterinaria o para seres humanos. Esa es la solución salina o ustedes compran sal en grano, sal marina y la preparan al 0,85%, la esterilizan y esa la pueden utilizar para mantener las esporas viables. La que está en el medio, en cambio, es uno que fue hecho con bioreactor. Entonces, esa que está en bioreactor, que me olvidé decirles que si ustedes utilizan el jugo B8, un poquito hace que esporule más del hongo. Entonces, todas esas formaciones de estructuras celulares empiezan a transformarse y forman más esporas que hifas, el hongo. Si al mismo caldo papa dextrosa ustedes le añaden jugo B8, produce más esporas. Entonces se va a ver así como el que está en el medio. Ese está hecho a partir de bioreactor. Entonces, ese de ahí, el problema es que se contaminó y no nos duró mucho tiempo, nos duró prácticamente 2 semanas y después ya se volvió completamente café. La foto que está a la derecha es las esporas del tricoderma de la primera foto. Entonces, así es como se deberían ver las esporas. Así es un producto bien hecho, con las esporas bien formadas, son células activas, redonditas, muy bonitas. Esas son muy bien hechas. Pasemos a la siguiente diapositiva y ahí vamos a ver cómo se ve en el microscopio cuando está contaminado. Entonces, en la primera foto de la izquierda, en cambio, ustedes pueden ver si están las esporas, pero ustedes ven esos palitos pequeñitos que andan por ahí, en cambio, esas son las bacterias. ¿Qué pasó? Es el producto contaminado. Entonces tenemos justamente, se ve así al microscopio, podemos ver las esporas que están bien, pero hay presencia bacteriana, entonces es un producto que no va a durar mucho tiempo. La foto del medio justamente ya son las fotos de las clamidosporas. Entonces ustedes pueden ver que si yo hago esto, coloco en una cámara de Neubauer, no voy a poder contar una por una cada una de esas clamidosporas que están ahí, es prácticamente imposible. Entonces, el recuento por microscopía no es viable cuando uno utiliza bioreactor por el tamaño de la célula. Solo en el tamaño, imagínense en lo que es de esa espora pequeñita que está a la izquierda a pasar a ser esa clamidospora tan grande que es 2 o 3 veces el tamaño de la clamidospora que es de la espora que está al lado izquierdo. Entonces es completamente diferente, la estructura cambia y tomen en cuenta que cada célula del hongo se puede convertir en una unidad formadora de colonia. Entonces,
A esas es mejor hacerle recuento por diluciones, pero aún así esas estructuras son muy difíciles de romper. Entonces los recuentos que son en caja Petri tampoco salen tan bien. Entonces no podría decirles cuánto es el tope que uno puede llegar en bioreactor, pero es muy difícil llevar los recuentos en bioreactor. Lo ideal sería extraer la biomasa y a partir del peso poder sacar una cantidad de unidades formadoras de colonia, pero eso es algo a lo que todavía no hemos llegado en el laboratorio, tampoco no hay estudios y espero que podamos hacerlo en algún momento. La última foto, que es la del lado derecho, esa es una colonia de tricoderma. Y alrededor está con más colonias de diferentes hongos, es un recuento de suelo. Entonces, esta cepa nos salió justamente en un recuento de suelo de hongos y ustedes pueden ver que más arriba de esa pequeña colonia está un hongo blanco. Ahí mismo apenas se lo ve. Entonces, ustedes pueden ver que bajo ese estrés, ese tricoderma empieza a producir esas sustancias que son justamente los metabolitos, que son esas gotitas de color verde. Esos son los metabolitos del tricoderma. Con esos hace el control biológico, el control biológico del tricoderma inicialmente. Después viene la micoparasitación y todo eso. Pero cuando yo tengo una cepa así, yo veo una cepa así, yo sé que esa cepa me va a funcionar para producir metabolitos. Muchas veces las cepas que son muy buenas produciendo metabolitos no son tan buenas en la parte de producción de esporas. Entonces, yo he visto ya casos en algunos laboratorios que tienen cepas que son muy aromáticas, que producen estas sustancias, pero el momento de colocar en sustrato no producen esporas y se quedan blancos los sustratos. Entonces, generalmente los laboratorios descartan esas cepas. ¿Qué sería lo ideal? Utilizar diferentes tipos de cepas, porque si yo utilizo diferentes tipos de cepas, por ejemplo, tengo una cepa que produce muchos metabolitos y tengo otra cepa que produce mucha espora, mucha estructura, que es mucho más competitiva, probablemente yo voy a tener una mejor acción en el suelo con una gran cantidad de fitopatógenos, a diferencia de que si yo me enfoco en una sola cepa que solo produce metabolitos o en una que solamente produce esporas, que se ve muy verdecita en sustrato, pero que a la final no produce tanto metabolito como esta otra cepa que en cambio no producía tanto espora, pero produce muchos más metabolitos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Pasemos con las bacterias y, y ahí ya estamos listos para el fin de semana. Entonces, en el caso de bacterias siempre se da esta curva de crecimiento bacteriana. Entonces yo tengo una fase lag, que es una fase en la que la bacteria se adapta al medio de cultivo en el que está. Luego viene este crecimiento exponencial, en el cual de una célula pasan a ser dos células, de dos células a cuatro células, de cuatro células a ocho células, y empieza a reproducirse de forma exponencial. Por esa razón es que en el caso de las bacterias es mucho más rápido el crecimiento a diferencia de los hongos. Los hongos tiene que formar la estructura, tiene que formarse con idióforo y empiezan a producirse las esporas. Por eso es que en un hongo yo puedo tener el sustrato crecido a la semana o a las 2 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas. Pero en el caso de las bacterias, en cuestión de horas, yo tengo crecimientos ya listos, 24, 48 horas, ya está la bacteria en su fase estacionaria, que es justamente donde ya no va a pasar de ahí ni va a ser menos. Por esas razones que cuando les dicen, no, es que mi producto hecho de bacterias tiene 1 por 10 a la 18, déjenme decirles que eso no es verdad. Porque en bacterias, al menos, siempre yo llego a un tope y de ese techo ya no puedo crecer más. Ya no es que existe un crecimiento infinito hasta el 1 por 10 a la 18. Generalmente en bacterias el tope de ese techo es 1 por 10 a la 10, 1 por 10 a la 11. De eso no va a pasar, dependiendo del tamaño de la célula bacteriana. Entonces, yo llego a ese techo y se empieza a producir este metabolismo secundario. Y después empieza a haber esta caída que es la fase de muerte. ¿Qué es lo que pasa con Bacillus? Bacillus tiene algo muy interesante, que Bacillus tiene la capacidad de formar endosporas. Hay algunos géneros bacterianos que tienen esta capacidad de formación de endospora. La endospora en el caso de las bacterias no es como el de la espora en el caso de los hongos. En los hongos es para reproducción, pero en el caso de las bacterias es el caso de la resistencia. Entonces, esta endospora hace de que se forme la bacteria cuando las condiciones son difíciles y necesita resistir.
Entonces, cuando ya no hay suficientes nutrientes, cuando el ambiente se ha vuelto hostil, entonces dentro de cada célula bacteriana se va a formar esta endospora y hace que se mantenga en el tiempo. Aún no hay un estudio, no hay nada que diga cuánto tiempo es lo máximo que vive una endospora. No, no hay eso, porque la endospora realmente eh, puede durar décadas en estado de endospora. Esa se llama el estado, es estado, a ver, el vegetativo es cuando está activa ay, perdóname, a veces me olvido los términos. Estado latente, ya. Este es el estado latente y el estado vegetativo cuando está la bacteria activa. Ya, este estado latente se puede mantener durante décadas. Antes, yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando había todo esto del dengue, cuando yo era pequeña, pues había bastante dengue y se transmitía el virus a través de este mosquito que se llama Aedes aegypti. Entonces, el gobierno del Ecuador empezó a traer unos goteritos que eran hechos a partir de Bacillus thuringiensis que se llamaban Babitec. Entonces empezaron a regalar este Babitec pues en toda la costa ecuatoriana y siempre decían pongan no sé cuántas gotitas en los tanques de agua y no sé si ustedes se acuerdan inclusive los comerciales de la tele que habían en esas épocas que decían tapen las fuentes de agua para que no se reproduzca el mosquito del dengue y todo esto, pues se utilizó mucho el Bacillus thuringiensis y pasó que en esa época yo justo me encontré con algunas botellitas de este Babitec que empezaron a traer desde Cuba. Y entonces, pues yo dije, me lo voy a guardar, me lo voy a guardar, me lo guardé y hasta el día de hoy, cuando yo siembro así sea una gotita, y eso ya es más de 10 años, eran 12 13 años tal vez 15 años, y aún hasta el día de hoy, cuando yo siembro el Babitec, crece el Bacillus thuringiensis y crece muy bien el Bacillus thuringiensis. Entonces, el caso del bacillus es muy especial, es algo que no lo van a poder aplicar con azospirillum o con rhizobium o con pseudomonas, porque en cambio estas bacterias no tienen esa capacidad de formar endosporas. Endosporas tiene bacillus, tienen otras bacterias que son patógenas para el ser humano, como el caso bueno, ahorita no me acuerdo el nombre de esta bacteria, pero son otras que son patógenos para el ser humano, pero esas son anaerobias. La única que es aerobia y que forma estas endosporas es el Bacillus, el género Bacillus. Entonces, ahora tenemos que pensar en el caso de cómo es el mecanismo de acción de esta bacteria. El caso de Bacillus thuringiensis, el que tiene la acción es la endospora, porque cuando se forma la endospora, se forman los cristales, que son los que consumen los insectos, los gusanos, y se produce todo esto de la afectación gastrointestinal que tiene el insecto. Entonces, si yo utilizo el producto en una fase en la que está en la fase estacionaria y no ha habido esta formación de endosporas, pues yo no voy a tener cristales y el producto no va a funcionar en el campo. Entonces, básicamente, para yo utilizar Bacillus thuringiensis, tiene que ser un cultivo más o menos envejecido. Estamos hablando de unos 4, 5, 6, 7 días, tal vez 15 días sea mejor que esté ese producto en su bioreactor o que esté ya hayan apagado el bioreactor y lo mantengan ahí sin que se contamine con nada, pero la idea es que ya se hayan formado estas endosporas. Pero en el caso del Bacillus subtilis, por ejemplo, no actúa la endospora, lo que actúa es la forma vegetativa. Entonces yo necesito que la célula esté activa. Si está en el estado ya de endospora, a mí no me va a funcionar el producto. Yo necesito que esté el metabolismo secundario activo, que haya estas sustancias, estos metabolitos, que esté la célula vegetativa activa para que me funcione. Entonces, si yo le aplico en estado de endospora, ya no me va a funcionar tan bien. Yo necesito que esté en la fase estacionaria. Entonces, en el caso de Bacillus subtilis, por ejemplo, lo ideal sería que yo lo utilice a las 24 48 horas, no más de eso. Pero en el caso del Thuringiensis no me va a funcionar. Entonces, siempre uno tiene que evaluar todos estos factores cuando uno pone a producir los microorganismos. Entonces, no es que yo tengo Bacillus subtilis y Bacillus thuringiensis, les mezclo juntos a pesar de ser el mismo género, los mecanismos de acción, las formas son completamente diferentes. Entonces, si yo produzco Bacillus subtilis, tiene que ser en un bioreactor. Si yo produzco Bacillus thuringiensis, tiene que ser en otro bioreactor completamente diferente. Entonces, eso quería recalcarles ahorita, que tomen en cuenta esa parte de ahí. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Aquí está el del medio, es justamente Bacillus, creo que era Bacillus subtilis. Está, ustedes pueden ver la entrada de aire, la salida de aire, está en la cabina de flujo. Y en la parte izquierda, ustedes pueden ver las células en su forma vegetativa. Cada una es una forma vegetativa del bacillus. Están en su fase estacionaria, están todas vivas, todas activas, todas bien. Y en el lado derecho es una tinción especial que se utiliza para pintar la espora, que es a partir de este verde de malaquita que se llama, es un reactivo que, que te permite pintar justamente la endospora, que es ese puntito verde que se ve en la mitad de la célula. Entonces ahí podemos ver que ya están las endosporas formadas y es justamente en la fase ya de muerte que se llama de la curva de crecimiento, pero en el caso del bacillus no se muere, sino que se empieza a formar estas endosporas porque el bacillus tiene esta característica de formar las endosporas para sobrevivir al ambiente. Entonces, por ejemplo, en el de la izquierda sería lo ideal que yo mande así el Bacillus subtilis y en el caso de la derecha sería lo ideal que yo mande así a campo en el caso de Bacillus thuringiensis, porque ahí es donde va a estar el cristal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Con esto finalizamos y ya estamos listos para el fin de semana del taller. Entonces, es un resumen de las formas de producción que hay. Entonces, nosotros tenemos la forma sólida y la forma líquida, tomando en cuenta que la concentración tiene que ser mayor o igual a 1 por 10 a la 8, que es por norma. Entonces, cuando uno prepara en sólido es a partir de un sustrato. Entonces, yo tengo un sustrato. Cuando yo voy a aplicar esto, puede ser a largo plazo. El sólido yo utilizo para largos periodos de tiempo. Si es que es inmediato, yo les recomiendo que mejor utilicen su forma líquida que en vez de la forma sólida, pero si es algo que ustedes van a mantenerlo por el tiempo, entonces es mejor la forma sólida. Otro ejemplo de que es mejor la forma sólida es el caso de la Beauveria baciana. Por ejemplo, Beauveria, en el caso de las bananeras, es muy difícil poder llegar a picudo. Ustedes saben que los entomopatógenos son por contacto. Entonces, si yo no logro hacer que mi hongo tenga contacto con el insecto patógeno que yo quiero controlar, pues no me va a funcionar tan bien. Yo necesito que haya este contacto. Entonces, por ejemplo, y ahí funciona es la espora principalmente. Entonces, ¿qué funciona mucho mejor en las bananeras? Son las trampas que se hacen con los pseudotallos. Cuando salen los picudos, pues a estas trampas van pasando por ahí y estas esporas de la Beauveria baciana se quedan ahí en estas trampas, van recogiendo los picudos y ahí es cuando se contaminan de la Beauveria baciana. Entonces ahí es mucho mejor esa forma sólida, porque esa forma sólida se pega mucho mejor que si yo le mando de forma líquida. Entonces, Beauveria baciana, yo recomiendo mejor es la forma sólida en el sustrato sin moler, que es mucho más eficiente. Entonces, lo bueno del sólido, como les digo, es que dura por largos periodos de tiempo. La forma de aplicación sería en suspensión previa, sería una suspensión obviamente con agua en los tanques de 200 litros, pero previo a eso ponerle en una solución salina al 0,85% y eso filtrar porque obviamente quedan esos residuos que pueden tapar las boquillas o se puede hacer esta forma directa que es a través de las trampas o mezclado con abonos. Entonces yo también puedo mezclar la bobería baciana en sustratos sin moler con los abonos sólidos y puedo mandarla a campo y va a mantenerse ahí en el ambiente. Es una buena opción porque se mantiene en el ambiente la bobería baciana en su estado sólido del sustrato pegado al sustrato. La dosis generalmente es 100 gramos en un tanque de 100 a 200 litros para los hongos. Que generalmente se utiliza esta formulación de 100 gramos en un tanque de 100 a 200 litros por cada hectárea. Se utiliza para manejo integrado de plagas y enfermedades y para la biofertilización. Y en el caso de las trampas y mezclado con abonos, sería principalmente como un uso complementario, es decir, que no va a curarlo todo. No es que si yo utilizo trampas y solo Beauveria baciana me va a controlar el picudo en la bananera. No es así. Yo tengo que utilizarlo con otras técnicas. Es muy importante eso, porque sí va a haber cierto control, pero no va a ser al 100%. De hecho, ninguno de los microorganismos te ofrece un control al 100%. Todos son junto con el manejo de otras técnicas. Puede ser, y les pongo ahí complementario porque puede ser como preventivo. Ustedes van a añadir entomopatógenos, pero por si acaso, más que nada, no
como por corregir algo que ya está ahí, es algo que tienen que pensar que es como una inversión a largo plazo, que es algo que va a estar ahí y les va a ayudar a prevenir de que entren otros factores a afectar a su cultivo. En el caso del líquido, ¿el líquido cómo obtengo? A partir del bioreactor o a partir del sustrato, porque ustedes saben que yo puedo lavar el sustrato y así obtengo el producto líquido, o directo de cajas Petri, que es el otro método. Para bacterias, lo ideal es utilizar el bioreactor líquido, porque yo he visto que hay laboratorios que a veces licúan cajas Petri con bacterias. Realmente es innecesario porque la bacteria tiene una capacidad de crecimiento tan rápido y es tan competitiva que es difícil que se contamine con hongos, por ejemplo. Puede contaminarse con otras bacterias, pero no con hongos, un bioreactor con bacterias. Entonces, si ustedes tienen bien el proceso, pues un bioreactor de bacterias es lo más eficiente en precio y en todo, absolutamente en todo, en forma escalonada. Entonces la aplicación es inmediata, máximo de 2 a 3 días, pero si ustedes lo guardan en refrigeración, un producto puede estar tranquilamente de 2 semanas a un mes y si está muy, muy bien hecho, pues puede durar algunos meses así. La forma de aplicación puede ser directamente o sin previa activación. Hay personas que les gusta hacer las activaciones, pues colocan, por ejemplo, las bacterias en sustancias nutritivas para que haya más producción de bacterias o para que lleguen a su fase de metabolismo secundario, porque ustedes saben que si está el producto perchado, pues continúa la curva de crecimiento y probablemente ya esté en una fase entre estacionaria, muerte. Entonces, si ustedes tienen un Bacillus subtilis que ha estado perchado ya más de una semana o 2 semanas, pues ustedes ya saben que está en forma de endospora y esa forma de endospora no va a ser tan eficiente como está la célula metabólicamente activa. Entonces, yo puedo ponerle a hacer esta activación pues en un tanque con todo lo que yo más pueda esterilizar, lo esterilizo y lo pongo a producir ahí. A las 24 a 48 horas yo lo aplico. La dosis generalmente de estos productos es 1 litro en un tanque de 100 a 200 litros. Se utiliza para manejo integrado de plagas y enfermedades, biofertilización. El mecanismo de acción, ustedes saben, es inmediato por el tema de los metabolitos. Los metabolitos hacen que el mecanismo de acción sea inmediato porque en el caso de que sea solo esporas, tengo que esperar a que la espora germine y que actúe y que se instale en ese medio en el que está. Pero en el caso de que si yo tengo un producto líquido que ya tiene metabolitos, pues eso, el metabolito es una biomolécula que tiene una acción inmediata. Entonces, tengo ese mecanismo de acción rápido. Entonces, lo ideal es complementar esa fase con la fase sólida, que yo creo que ese es el producto ideal. Y el mecanismo de acción es instalación y acción a mediano y largo plazo. En forma líquida, se instala es, estamos hablando que es más rápida que la de hongos. Perdón, más rápida que la de sólido, como ya les mencioné. Mucho más rápida en esta forma líquida. Como ya les dije, a diferencia de la forma sólida. La forma sólida toma más tiempo. Entonces, eso es lo que hasta ahorita teníamos que revisar. Quería darles esto porque después el fin de semana, la última vez nos tomó muchísimo tiempo esta parte y hubo un poco de confusión ya en el momento de la aplicación de algunos conceptos. Entonces quería que tengan muy claro cuáles son los procesos que vamos a hacer y en qué caso utilizarían cada uno para que ustedes puedan enfocarse mejor en hacer lo que más le necesiten hacer y lo que más quieran hacer. Entonces, creo que ya no tenemos más diapositivas, ¿verdad? Sí, esa fue la última justamente. Entonces, muchas gracias por haber asistido esta noche. E igual fue grabada toda la presentación. Yo les voy a mandar la presentación, ¿sí? No sé si tengan alguna duda o ya estamos. Entonces, estamos listo. Voy a dejar de